con la presencia del doctor, del médico Jonathan Espinosa Córdoba, con quien estaremos conversando sobre el tema del dengue y la leptospirosis en su momento. Y el dengue, no sé, hace muchos años había una orquesta internacional que manejaba el señor Dámaso Pérez Prado, inventó un ritmo que se llamaba el dengue. No, se llamaba el dengue, era un ritmo tropical. De tal manera que cuando aparece esta enfermedad y le ponen el nombre del dengue, yo pensé que los síntomas hacían bailar a la gente, pero no es así. Doctor, ¿el dengue es una enfermedad viral? Buenas noches, primero. Buenas noches. Sí, así es una enfermedad viral. Una de las características de las enfermedades infecciosas es justamente esa, ¿no? La etiología. ¿De dónde provienen? ¿Es viral, bacteriana? ¿Es un hongo? ¿Es un parásito lo que lo produce? Y esas características que trae justamente el hecho de que sea viral, de que sea bacteriana o parásito, le da características diferentes. Y el punto importante aquí es que el ser viral tiene una capacidad de replicación, digamos, de avanzar a través de la población mucho más rápida. El ejemplo que tenemos hace poquito, COVID, ¿no? Cómo se expandió rápidamente a nivel del mundo, ¿no? Justamente característica del virus. Muy rapidito, exactamente. ¿No? Entonces, cuando hablamos del dengue, es una enfermedad viral que el zancudo, zancudo hembra, pues no. Zancudo hembra. Es el que la transmite. Exactamente. Digamos que es el único zancudo que, de todas las especies de zancudos, el Aedes aegypti, el que necesita ser hematófago, ¿no? Digamos, alimentarse de sangre. En el caso, a eso le llaman hematófago. Exactamente. Ajá, correcto. El zancudo hembra, para poder seguir su ciclo de vida. Entonces va a buscar siempre al hombre, al humano, para poder, digamos, extraer sangre, ¿no? Y digamos que él, sin querer, va a otro humano y cuando va a extraer, entonces comenzamos a hacer el traslado de la enfermedad, ¿no? Una persona que está con dengue y está conversando con 3 o 2 personas, ahí el contagio no se puede dar, porque tiene que haber picadura del mosquito. Exactamente. El contagio, digamos que últimamente ya hay estudios actualizados que están viendo otras formas de contagio del dengue, pero principalmente es a través de la picadura, y hay un tiempo de incubación dentro del zancudo, dentro de su cuerpo, para que en un tiempo próximo pueda él transmitir el dengue a otro humano. No es que automático, ¿no? Sí hay una pequeña parte que se ha investigado, que está incluso en la guía, que puede trasladarlo el mismo momento en el que pica al paciente y va hacia otro, pero esa literatura es muy poca, tiene muy poca evidencia. Lo que tiene más evidencia es que el zancudo pica al humano que está contaminado con el dengue, pasa un ciclo de incubación dentro del sistema digestivo del zancudo y luego pasa a picar al humano y le puede transmitir. A ver, por ejemplo, si a mí me da fiebre, me da malestares, ¿cierto? Eso podrían ser síntomas del dengue. Exacto. Justamente el principal. Es casi como imposible que usted tenga dengue sin tener fiebre, porque está casi en el 100% de los casos. Es muy difícil que no esté. ¿En quién no puede estar la fiebre, por decirlo así? En algunos grupos etarios que suelen minimizar los síntomas como la fiebre, como los ancianos. Entonces, suelen tener, anciano a veces puede minimiza tener la picadura, exactamente, fiebre. puede tener un poquito de febrícula, no tan elevada, y no ser fiebre tal, porque la fiebre está diagnosticada según la edad, según el grupo etario. En este caso, normalmente en los adultos, mayor de 38 grados, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes llega a ser la fiebre, pasa a los 38 grados, pero algunos no, quizás por ahí mimetizan un poco la temperatura, 37,5, 37,4, 37,3, en algunos grupos etarios específicos como los ancianos, por ejemplo, ¿no? Que no es la fiebre algo tan escandaloso, ¿no? Pero en la mayoría de casos, sí, la fiebre es el síntoma cardinal. Luego viene ¿es el síntoma principal, digamos? Principal, cardinal, el que nos dirige el diagnóstico en realidad,
¿no? Por eso a partir de ahora y actualmente no se habla de dengue en sí, se habla de un paciente febril. Y al paciente febril lo vamos clasificando al momento en el que vamos estudiando al paciente. Doctor, un paciente que comienza a tener fiebre, ¿debe tomar alguna pastilla que le disminuya eso o tiene que ir inmediatamente al centro de salud para que le hagan el diagnóstico? Definitivamente lo mejor es ir al centro de salud. Es la indicación 100%. Claro, o sea, aquí vemos casos excepcionales donde no hay un centro de salud cercano, las cosas pueden cambiar, pero si tenemos un centro de salud cercano, tenemos que acercarnos. Por ejemplo, en Catacaos tenemos una área, ahorita tenemos la área de la unidad febril, ¿ya? Que justamente el paciente que ya con fiebre, ¿qué hacemos? Lo derivan directamente a la unidad febril, ¿no? Siempre y cuando no tenga ninguna condición de emergencia. Claro. Si no tiene una condición de emergencia, pasamos a la unidad febril. Y en la unidad febril lo abordan como un paciente febril, que no solamente puede ser dengue, como más adelante vamos a ver, podría ser leptospira, ¿no? Entonces, digamos que el paciente febril, incluso hace poquito nomás ha habido influenza, incluso ha habido pacientes con Coxsackie, hubo ciertos brotes que hubo, ¿no? Entonces, por eso es que es muy difícil encerrar al paciente, decir tiene fiebre y es dengue. No debemos hacer eso, porque nos podemos equivocar de diagnóstico y ahí se nos escapan algunos pacientes. Doctor, ¿Piura ya es una zona endémica de dengue? Es una zona endémica. Una zona endémica es catalogada como una zona en la que a grandes rasgos y para que no entienda la población, siempre hay casos. Los casos están siempre, ¿ya? Constantemente, todos los años tenemos casos de dengue. Ahora, de ahí que haya un brote que es diferente, que en un momento aumente la cantidad de casos, es un tema ya que puede darse y se ha dado a través del tiempo. Pero todos los años tenemos casos de dengue. Por lo tanto, somos una zona epidémica. Endémica, perdón. Alguna gente dice, ¿no? El dengue más es una enfermedad que ataca a la gente de la costa, la de la sierra casi muy poco. Eso ocurre. ¿Eso es verdad? ¿Algo? Ahorita ya está siendo un poquito menos cierto. ¿Por qué? Porque el zancudo ya se va adaptando a ciertas áreas en altura, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que haya un contagio de dengue? Un caso índice, un paciente que tenga el dengue y alguien que lo transporte. En este caso tenemos el zancudo, ¿no? Entonces, en la sierra normalmente, por historias, se ha visto que los zancudos casi no hay en esas zonas, ¿no? Sí, El Aedes muy aegypti, muy poco, pero se ha ido adaptando a las zonas, ¿no? Así como el humano va adaptándose, los zancudos también van adaptándose, ¿no? Entonces van adaptándose y cada vez van subiendo. Incluso por esa razón es que en nuestra región tenemos también unidades febriles y ubiclines de dengue en la zona de la subregión Morropón-Huancabamba. Doctor, ¿el hecho de que se adapte no quiere decir que está mutando? Es que justamente la adaptación que hacen el zancudo y el virus justamente es más con el movimiento poblacional. O sea, hacia donde se mueve la población es hacia donde se adaptan los zancudos, los insectos que justamente transmiten enfermedades. Ajá. Entonces, el dengue, ya, una persona contrajo dengue, ¿cierto? Yo contraje el dengue. ¿Cuánto tiempo me va a durar? ¿Cuánto tiempo dura? Mire, hay un porcentaje que nunca va a ser síntomas. Hay un porcentaje que puede transmitir el dengue a esa persona y no hacer ningún síntoma. Puede ocurrir. Así como también puede ocurrir que hay un tiempo de incubación, ¿no? Entre 2 a 14 días es un intervalo, pero un promedio de 7 días, vamos a ponerle. En un promedio de 7 días, el virus va a incubar dentro del cuerpo del humano hasta comenzar recién con los síntomas. Por decirlo, al 7º día. Al 7º día recién yo estoy haciendo síntomas. Quiere decir que más o menos tengo que entender que no fue el zancudo que me picó ayer. Sí puede ser que me picó hace 3 a 14 días, un promedio de 7 días. O sea que como yo puedo promediar, un zancudo me picó hace 7 días, puede ser en ese momento que me contagié. Ahora, después de 7 días de incubación, ya comienzo con mis síntomas. Hay gente que dice, no, oye, me ha dado fiebre, le dice a su mujer, ¿no? Oye, me ha dado fiebre, pero
Y está bien, ¿no? Pero no se dio cuenta que el zancudo lo picó hace 3 o 4 días antes, ¿no? Exactamente. Tuvo su tiempo de incubación en su cuerpo. Y su tiempo de incubación no hay síntomas, pues se llama tiempo de incubación. ¿El dengue mata, doctor? Exactamente. Justamente. ¿Cuándo mata el dengue? El dengue mata cuando, yo creo, y lo voy a decir así, yo creo que el dengue mata cuando tanto paciente como profesional no evitamos su avance. Porque el dengue no va a ir de frente a ser grave. Tiene una fase. Una fase en la que el paciente primero hace fiebre, claro. Luego se deshidrata al extremo de no tener volumen en el cuerpo y hacer una hipotensión, un shock que se le dice en el cuerpo. Hablamos de hipotensión cuando se le baja la presión. Baja la presión, en este caso por pérdida de volumen en sangre. Y llegamos al shock. Entonces se da cuenta que hay un tiempito, ¿ah? Para que un paciente se me llegue a morir de dengue, hay un tiempito determinado. Entonces, ahí está el punto donde nosotros tenemos que darnos cuenta, y el punto exacto donde nosotros podemos darnos cuenta y decir, oye, ¿cómo pudimos haber evitado que el paciente se muera? Detectando a tiempo el signo de alarma. Para que un paciente pasara de dengue sin signos de alarma, con su fiebre nada más, hacia el dengue grave, el 90% de los casos pasa por signos de alarma. Quiere decir que en el camino hubo un sangradito nasal, un vómito con sangre, hematemesis, un sangrado vía rectal, ¿no? O en las mujeres que no están con su regla, con su menstruación, un sangrado que no es menstrual. Entonces, yo tengo mi fiebre, tengo mis síntomas y por ahí tengo el sangrado. Entonces, ese paciente es catalogado desde ya como un paciente dengue con signos de alarma, siempre y cuando el médico lo haya identificado como dengue, ¿no? Y no tenga otras causas. En ese momento el paciente debe ser, casi en la mayoría de casos, y por no decirle 100%, porque no debería ningún caso con signos de alarma dejarse fuera del hospital. Ese paciente tiene que ir a hospitalizarse, a internarse a un centro de salud. Entonces, ese paciente se interna para poder controlar los signos de alarma, justamente. Entonces, ese control que tengamos sobre los signos de alarma es lo que va a llevar a que ese paciente no se muera. El bajo control del signo de alarma es lo que va a llevar a que el paciente se muera. En este caso, doctor, ¿cuál es el grupo etario más vulnerable frente al dengue, o a todos los trata por igual? No nos trata por igual. Al igual que el COVID, al igual que otras enfermedades, hay grupos etarios específicos y casi siempre se repiten. Ancianos, gestantes y niños. Son los grupos etarios, si hablamos de edades, si hablamos de grupos poblacionales, así como también no solamente grupos etarios, también grupos con factor de riesgo. Por ejemplo, obesidad, ¿no? La diabetes tipo 2, o la diabetes también tipo 1, pero diabetes en general, la hipertensión, ¿no? La enfermedad, la dislipidemia, ¿no? Estamos hablando de colesterol, lo que la gente conoce como colesterol elevado, ¿no? Estas enfermedades más conocidas, que hay más frecuentemente en la población, también son un factor de riesgo grande para un paciente que tenga dengue. Lógicamente que aquí ya están también VIH, estamos hablando de cáncer. Lógicamente que un paciente así con dengue va a ser rápidamente infectado, ¿me entiende? Ajá. Entonces va a ser rápidamente infectado, más que incluso que alguien que tenga diabetes, ¿no? ¿Y hay vacuna contra el dengue? Sí tenemos vacuna contra el dengue. Justamente ya ha habido estudios previos, hace años comenzamos ya a avanzar a través del, digamos, de la población, ya con las primeras vacunas, hasta que este año incluso, hace poco nomás, ha habido ya vacunación. Hace 2-3 meses más o menos tuvimos una campaña de vacunación, incluso, claro, liderada por Direza, ¿no? A través de nosotros, ¿no? Que hemos estado vacunando
¿no? ¿El tratamiento frente al dengue es gratuito en los centros de salud? Es gratuito, es gratuito. Es que tampoco necesitamos tantas cosas para tratar el dengue. Lo que pasa es que el tratamiento de dengue se basa mayormente en educación, ¿no? O sea, educación actualizada hacia el paciente. Por ejemplo, ¿cómo, doctor? Ya, así, de una manera bien sencilla, ¿cómo debe ser la educación en la población? Ejemplo, actualizamos la información en la población. Por ejemplo, antes la gente decía, sí, hay que consumir agua de coco. Ya no. ¿Qué dice la bibliografía? ¿Qué dice la evidencia? Hay que consumir sales de hidratación. Un paciente que tiene dengue sin signos de alarma, sales de hidratación, ¿no? Definitivamente yo sé que es un poco difícil de entender, difícil a veces para la población consumir sales de hidratación. Pero sales de hidratación no tiene ningún medicamento específico, son sales que tenemos en nuestro cuerpo, que lo único que van a hacer es regular la pérdida que estamos teniendo por el dengue. ¿Qué nos lleva el dengue? A perder nuestros sales que están en nuestras venas. Se extravasa. ¿Qué hace el dengue? Me malogra mi venita, la pared de mi vena, que se llama endotelio, me la malogra para que se extravase por ahí líquido. Se sale de la vena, del capilar, se sale el volumen, nuestra agüita, nuestra presión arterial. Entonces sale por ahí el volumen, salen las sales, entonces nos queda menos volumen en la vena. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reponer ese volumen. ¿Cómo lo reponemos? Con sales. ¿Por qué no podemos reponerlo con agua? Porque la agua no tiene las características que tienen las sales. Las sales tienen ciertas características que hacen que el medio dentro de una arteria, de una vena, ese medio que está dentro de una arteria, de una vena, aumente la presión que se llama hidrostática dentro de la vena. Es un término un poco físico, pero eso es lo que tienen las sales. Por eso no se puede consumir cualquier tipo de líquido que no tenga sales. Incluso lo más cercano a las sales de hidratación es preparar su sal de hidratación en casa, cuando escucha una cucharadita de azúcar con 2 cucharaditas de sal, 3 cucharaditas de sal, pero sabes que eso vamos ahí a algo muy inespecífico. ¿Por qué? Porque las sales de hidratación son gratis en establecimientos de salud. Son gratis, no tenemos falta de sal de hidratación. Tenemos sal de hidratación. Están adecuadamente abastecidos en eso. Sobreabastecidos de sal de hidratación. O sea que eso debe darle confianza a la población. Exactamente. Para que cuando tenga los síntomas vaya de frente al centro de salud. Exactamente, la sal está preparada. No hay nada que hacer si le pongo más de azúcar, más de sal. Ya no tenemos esa duda. Ya. Por eso es que esto es más científico, más encaminado. Mi sobrecito, mi litro de agua, lo preparo y ya lo tengo. Listo, ¿no? Entonces, la sal de hidratación, la gente a veces no la quiere consumir. Y ahí va el punto de la educación. Claro. Ahí está el punto. ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir? Pues consumir la sal de hidratación cuando nosotros estamos en un dengue sin signos de alarma, ¿no? Estamos comenzando, estamos deshidratándonos un poco. El doctor dice, usted tiene un dengue, pero es en signos de alarma, señora. ¿Qué va a hacer usted? Va a tomar esta sal de hidratación. Él le calcula, le dice 2 sobres, 3 sobres al día, tantos días, yo la vuelvo a ver en tantos días. Y eso, si eso lo cumpliéramos, llegaríamos al punto más álgido de la enfermedad de dengue, a hidratados. Y eso evitaría que un signo de alarma se evidencie o sea más fuerte. ¿Me entiende? Doctor, estamos conversando con el doctor Jonathan Espinosa, de tal manera que nosotros esperamos que usted vaya tomando cartas en el asunto. Es importante la debida atención. Doctor, para evitar el dengue, ¿cómo se puede prevenir? Mire, ¿no? Para evitar el dengue es todo un arsenal que compete tanto a nuestros gobernantes en salud, ¿no? Nuestra direza, nuestros establecimientos de salud como tales, todos los centros de salud, nosotros como población, ¿no? Nos compete a todos, porque todos tenemos un punto en el cual trabajar para prevenir dengue. O sea, hay responsabilidades, digamos. Responsabilidades compartidas. ¿No? Exactamente. ¿Y cómo observan ustedes
esos niveles de prevención en la población. La población acata, no lo toma mucho en cuenta, dice, no, ¿qué voy a tener dengue? ¿Qué me va a picar los zancudos? ¿No? Ese país tomo mi chicha, mi chela. Sí, lo que pasa es muy parecido a cuando era el COVID, ¿no? Era un insulto a veces decirle a un paciente tienes COVID. El paciente se sentía, no insultado, se sentía un poco como que discriminado, ¿no? Entonces, como que se sentía, no, yo no puedo tener COVID, yo no me he contagiado. Y es que en realidad todos nos podemos contagiar. Tenemos casos autóctonos, tenemos casos en el distrito, y lógicamente tenemos el zancudo, y es muy difícil que no nos contagiemos, ¿no? Entonces, el que habla se ha contagiado 3 veces de dengue. O sea, es muy difícil que no nos contagiemos. Estamos en una zona endémica de dengue. Entonces, ¿qué podemos hacer como población? ¿No? Como población, lo primero que podemos hacer en casa, evitar que se propague el zancudito. ¿Qué hacemos? Evitamos guardar agüita destapada. Ya. Exactamente. Cuando venga el inspector enviado por el centro de salud a cargo de la dirección regional, lógicamente identificado, es atenderlo para que nos pueda enseñar cómo cerrar nuestros baldes. ¿Por qué razón no deben estar abiertos? ¿No? Claro. ¿Cuándo vamos a usar abate? ¿Cuándo no? Piriproxifen, lo que actualmente se usa. ¿Cuándo no? Ellos nos van a enseñar, nos van a decir, hagamos esto, no guardemos el agua así, guardémosla. Si hay algún, digamos, algún balde que está vacío, que pueda llenarse en algún momento, ¿cómo tenerlo? Si está bien así paradito, o volteado, o tapado. Todas esas características, todas esas enseñanzas que los inspectores pasan por la población, por el pueblo, tenemos que estar abiertos a escucharlos constantemente. Entonces, nosotros, digamos, cerramos nuestros baldecitos, no dejamos abierto. ¿Por qué? Porque el zancudito va a poner sus huevitos ahí cerca al nivel del agua, un poquito más arriba, ¿no? En esa pared del balde, ahí, ¿no? Y normalmente no usa charcos, usa agua limpia. Agua limpia. Exactamente, sí. Lo que mayormente hasta el momento ocurre. Claro que ya se ha visto, o sea, no niego, las excepciones existen. Hay casos de zancudo de dengue que proliferan en zonas donde... Sí, está bien, pero vamos a la mayor cantidad de casos. La mayor cantidad de casos, el zancudo sigue proliferando en agua estancada, que está aparentemente limpia, ¿no? Entonces, ¿y qué vamos a hacer en casa? Cerramos nuestro baldecito y evitamos que el zancudito se siga reproduciendo. Si no tenemos zancudo en casa, es muy difícil la propagación, Claro. ¿no? Entonces podemos tener hasta incluso un paciente en casa, ¿no? Con dengue sin signo de alarma. Lo tenemos ahí, lo tenemos, digamos, con su tul, ¿no? Evitar que lo piquen para que él no pueda transmitirle Para a otra evitar la persona. transmisión a nivel de la Exactamente. familia, Pero si ¿cierto? imaginas, tenemos los baldes abiertos, tenemos gran cantidad de zancudo en casa, el paciente viene y dice, yo no tengo dengue. No, son tonterías, ¿no? Pues anda por la casa normal, lo pican, el zancudo pica al vecino, y transmite a todo el mundo. Entonces, parte de eso es creer, entender cómo funciona y aplicar lo que entendemos. El dengue, como dijimos antes, ¿no? Ya prácticamente vino para quedarse y ya se quedó. Encontrar las condiciones favorables para que, aparte de que la gente no contribuye mucho, ¿no? De tal manera que lo que está diciendo acá el doctor es bastante interesante. Hay que cubrir todos los depósitos que tengan agua limpia, porque lo contrario vamos a contribuir a que el zancudito ese, Aedes aegypti, se reproduzca y luego nos haga daño a todos, no solamente a la familia, sino también a toda la sociedad. Y Piura pues ya tiene una buena cantidad de contagios, así como el leptospirosis también. La leptospirosis, los medios de comunicación escritos, por ejemplo, a ver, no recuerdo bien, parece que ya van más de 1.500 contagios a nivel de la región Piura, en el caso de la leptospirosis. Pero esa leptospirosis también es una enfermedad que nos causa mucho daño, ¿cierto? Esa no es viral. No es viral, es bacteriana. Esa es bacteriana. Sí. ¿Y cómo la gente contrae la leptospirosis? Mire, la leptospira es una bacteria. Justamente la palabra leptospirosis viene de leptospira, que es la bacteria, justamente que transmite leptospirosis. Digamos que esto es un poco diferente
al dengue. En leptospira sí vamos a necesitar agua estancada, ¿no? Sí vamos a necesitar una laguna, ¿no? Sí vamos a necesitar, por ejemplo, población que trabaja arreglando, digamos, gasfiteros, por ejemplo, ¿no? Niños que están jugando en los charcos, ¿no? ¿Por qué estos charcos? Porque por aquí van a frecuentar uno de los principales transmisores, que es el roedor. Claro que hay más transmisores, pero el principal es el roedor. O sea, hablamos de las ratas, exactamente, de los ratones. la rata, los ratones. El roedor es el principal transmisor. Entonces, esta ratita, este ratón, hace sus necesidades, ¿no? Su orina en el charquito. Y ahí se queda la leptospira, ¿no? Porque la leptospira va a vivir un tiempo en el riñoncito del ratoncito. Al orinar va a salir hacia el charco, ¿no? Entonces, en el charquito, en la agua acumulada. Doctor, y aunque la tierra se seque, las bacterias tienen su... sigue teniendo las vida bacterias tienen su forma de vivir, ¿no? Ahora, entendamos que también un agua estancada, los ratones están constantemente. No es que una vez se van y después ya no vienen, ¿no? Están constantemente, ¿no? En esos lugares, ¿no? Y eso lleva a que el niñito que está jugando tenga alguna herida en la piel, por ejemplo, ¿no? alguna parte en la piel donde por ahí ingresa la bacteria, ¿no? Entonces, vía cutánea, por ahí puede ingresar la bacteria. Y lógicamente, a partir de ahí arranca un tiempo también de incubación y luego un tiempo ya comienza a manifestarse la enfermedad, ¿no? Pero leptospira, a diferencia de dengue, hay un síntoma que lo va a marcar, digamos, al nivel de la población, para que lo entienda. ¿Cómo yo puedo distinguir un poquito? Porque es un poco difícil leptospira distinguir, porque es una enfermedad que tiene muchos síntomas no específicos, ¿no? Muy específicos. Pero sí lo podemos distinguir un poquito porque hay más dolor muscular. Y el dolor muscular típico suele ser en pantorrillas, ¿no? Un dolor muscular típico en pantorrillas. Eso no lo tiene casi dengue. Dengue es dolor muscular generalizado, ¿no? No es específico en una zona. Entonces, esos son los primeros síntomas que uno puede ir distinguiendo la enfermedad, ¿no? Entonces, digamos que sí nos damos cuenta que es un poco diferente, ¿no? La forma en cómo se van a transmitir. Y aquí sí hay mucha importancia ya, tanto de la población como también de nuestros gobernantes, para evitar que existan zonas, o sea, ¿no? Ahí se puede hablar de un trabajo sinérgico, que no solamente sea el Ministerio de Salud, sino también la municipalidad y otras entidades. Exactamente, hay de todo, ¿no? Lo que incluso dentro de nosotros como municipalidad trabajamos el Comité Distrital de Salud, que lo hemos reactivado justamente este año. Es un comité que es en el cual se reúnen todos los establecimientos de salud del distrito, de todo el distrito de Catacaos, ¿no? ¿Qué estamentos están ahí? Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, todo lo que es Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, ¿no? Prácticamente son todas las entidades del distrito, todas las entidades. Tiene que ser un trabajo multisectorial. Sí, es multisectorial. Definitivamente. Y ahí justamente en el comité hemos estado tratando dengue inicialmente porque fue lo primero que hubo, ¿no? Y ahora también estamos trabajando leptospira. Incluso nosotros como comité somos quienes llevamos adelante el plan distrital del dengue y leptospira. ¿Qué es lo que debemos hacer, no? Y tratamos de, como ente en salud, de dirigir un poco a la municipalidad, ¿no? Porque se supone que somos el ente en salud quienes debemos dirigir un poco, claro, hacia dónde deben ir las fuerzas, ¿no? Entonces, dentro de esos reuniones, por ejemplo, tenemos cosas que vamos avanzando, es
el hecho de obtener resoluciones en las cuales, por ejemplo, el paciente una persona tiene su casa, tiene, digamos, positivo para zancudo de dengue y no quiere ser intervenido, no quiere abrir la puerta, es un paciente renuente. Entonces, a través de municipalidad, ¿qué podemos lograr? Una ordenanza para que el paciente, la persona, nos abra ya a través de una ordenanza la puerta de su casa y con el apoyo incluso policial poder intervenir a esa casa. Porque el problema no es que esa casa se va, digamos, yo estoy aquí, yo quiero no abrir la puerta, no me enfermo yo. No solamente eres tú. El zancudo no está encerrado en tu casa. El zancudo no se queda en tu casa. Pareciera ser, doctor, que todo este fenómeno de la violencia que tenemos actualmente, que estamos soportando, como que se convierte a veces en un factor que la gente dice, no voy a dejar, porque a veces los ladrones vienen, sí. Los delincuentes vienen disfrazados, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, esa es una cuestión que también debe tomarse es en muy cuenta. difícil. Por esa razón es que se necesita la coordinación de todos en el distrito, tanto de policía, tanto de educación, tanto de salud, tanto el municipio como tal. Porque definitivamente, si un paciente no me abre la puerta de su casa y es un paciente renuente y está positivo, lógicamente va a seguir repartiendo zancudos positivos a todos lados, ¿no? Doctor, ¿cómo sabe una persona que tiene leptospirosis? Mira, actualmente el algoritmo para un paciente saber que tiene leptospirosis es simple. Yo tengo sintomatología febril, dolor muscular, ¿no? Dolor en general. Un paciente febril, ¿qué va a tener? Un dolor de cabeza, conocido como cefalea, la fiebre, lógicamente, el dolor muscular, el dolor óseo, de huesitos y articulaciones. Eso lo trae en general casi un paciente febril. Casi incluso hasta cuando no tienen dengue ni leptospira, una gripe también te causa esos síntomas. Pero la diferencia es que tú en la gripe te das cuenta que tienes tos y ya sabes que eso no va a ser un dengue, ¿no? Pero un paciente febril trae tus síntomas generales. Ante los síntomas generales, ¿qué tiene que hacer el paciente? Acercarse a la estación de salud. Y prácticamente va a funcionar igual como el dengue. ¿Por qué? Porque la unidad que tenemos se llama unidad febril, no se llama unidad dengue como antes. Se llama unidad febril. Este paciente llega, atiende al médico y a criterio del médico, el médico va a decir, esto clínicamente me parece un dengue. Le voy a sacar también su prueba del dengue. 2, me parece una leptospira. Le voy a tratar como leptospira, porque ahí si trato como leptospira ya no trato con sal de hidratación, con paracetamol, ya trato con antibiótico, porque es una bacteria y tengo que darle antibiótico. Entonces, a partir a él también yo le puedo sacar su examen para diagnosticarle leptospira. Ahora, la pregunta es, doctor, pero nunca hay examen de dengue. Falso. Actualmente tenemos, incluso todo esto en la última guía cambió totalmente. Nosotros como establecimiento, ningún establecimiento tiene la prueba del dengue ellos mismos. ¿Por qué razón? Porque ahora ya no se usa prueba rápida. La prueba rápida del dengue, que incluso todavía la usan las entidades particulares, ya no se debe usar. Ya en la norma está que no se debe tomar en cuenta una prueba rápida de dengue, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se hace? Se hace un PCR, que se llama reacción en cadena de polimerasa, que detecta al virus. Y ese examen no lo sacan en nuestro laboratorio Laresa en Piura. ¿Y cómo lo transportamos? Es simple. Nosotros sacamos la muestra al paciente, lo transportamos el día de hoy y mañana pasado está el resultado en el sistema. Doctor, o sea que el mejor establecimiento para esto es los establecimientos del Estado. Exactamente, ¿no? Exactamente. Si usted va a particular y se sacan la prueba rápida del dengue, se acaba de sacar la prueba menos importante, la prueba que menos detecta e incluso tiene más fallas. Claro, lo que pasa es que a veces los establecimientos particulares consideran Lo que pasa es que esto es nuevo. Claro. Esto es nuevo. Lo que pasa es que para obtener yo la posibilidad de sacar una reacción en cadena de polimerasa, ya no estamos hablando de un arsenal económico pequeño.
es grande. Y como Piura abastece a todo Piura, entonces pudo hacerse de eso. Doctor, ¿y ese tratamiento de la leptospirosis también es gratuito? También es gratuito. También otorga medicina. También tenemos, gracias a Dios, son antibióticos en la mayoría dentro del grupo de los betalactámicos, en ejemplo la amoxicilina, ¿no? Son medicamentos que de verdad hay gran cantidad de medicamento y es muy difícil que te desabastezcas de este medicamento. La verdad, doctor, que bastante que hablar sobre este tipo de problemas de salud que tenemos en el distrito, bueno, y en todo el país, ¿no? Entonces, a nosotros preocupa, por ejemplo, que Piura sea una zona endémica, porque uno puede ir al campo y le pica un sacudo y puede ahí agarrar el dengue. Exacto. O si no, abre una latita de leche que no la lavó bien y el ratón estuvo por ahí paseándose. Exacto. Y viene el contagio, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta gente se habrá contagiado aquí en Catacaos? ¿Tienen alguna estadística? ¿Tienen alguna idea? Tenemos, no solamente del dengue, sino también de la leptospirosis. Sí, tenemos nuestra estadística. Lo que pasa es que hay que entender que la estadística, inicialmente, por ejemplo, con dengue, nosotros recolectamos casos primero probables, ¿no? Probables a través de la clínica, los síntomas del paciente. Y cada uno va a tener su examen de sangre que va a ser enviado y luego va a ser confirmado o descartado. Entonces, digamos que nosotros tuvimos hasta el día de hoy, hay que explicar que en el año hay la primera semana, por ejemplo, del año, se llama semana 1, después se iba aumentando hasta el día de hoy que estamos casi en la semana 26-27 del año. Se llaman semanas epidemiológicas, ¿ya? Entonces, durante todo este tiempo, en dengue, por ejemplo, hemos tenido aparentemente, en el registro tenemos cerca de 35 casos probables, de los cuales fueron confirmados 6. De esos 6 confirmados, ¿no? Ninguno fue con signos de alarma ni grave. De los 6 confirmados, todos fueron sin signos de alarma, ¿no? Entonces, podemos decir que confirmados tenemos 6 en todo este tiempo que estamos con las semanas epidemiológicas. Esperamos, doctor, que ese trabajo continúe. Y nosotros acá también hacemos un llamado a la población, ¿no? Para tener todas las medidas preventivas del caso, para evitar no solamente el dengue, sino también la leptospirosis y otras más que se puedan venir, porque no estamos libres de enfermedades como también de fenómenos naturales, ¿no? Exacto. Lo que pasó en Venezuela, un terremoto que se ha traído abajo casi toda una región, y ahora que se nos está anunciando lo del fenómeno del niño, ¿no? Que se viene el año. Entonces yo creo que ahí también hay que nosotros irnos preparando como ciudadanos, como vecinos, como sociedad civil ahí, ¿no? Doctor, el tiempo nos gana. Así veo. Háganos usted una invocación a la población para evitar estas 2 terribles enfermedades, ¿no? Exacto. O sea, para hacer tomar conciencia a la gente que hay que ser un país sano. Y cuando un país es sano, el desarrollo se hace más rápido. Exacto. ¿No? Y es un indicador altamente positivo. Yo siempre lo he pensado así, ¿no? Los pilares para el desarrollo son salud y educación. Ajá. Son los pilares. Y entonces lo que invoco a la población es a unirnos dentro de todos nuestros lugares. Yo estoy en salud, yo soy el poblador, yo estoy en educación, yo estoy en municipio, ¿no? Yo soy un comunicador. Entonces, unirnos siempre de verdad con esas ganas de verdad combatir estas enfermedades. Entonces, ¿cómo nos unimos nosotros? Yendo, por ejemplo, teniendo más conexión con el establecimiento de salud. Y está bien, yo lo entiendo, y aquí va el punto, ¿no? Es un poco difícil, a veces vemos el establecimiento a veces como un enemigo. Yo quizás soy un poco nuevo, tengo 8 meses en el establecimiento. Entiendo la población, a veces quizá dice no me atienden rápido, entendamos que como establecimiento tenemos ciertas limitantes que a veces no están siempre en nuestras manos, pero siempre a la comunicación,
Si hay un tema que quizá como establecimiento podemos fallar, comuniquémonos. O sea, comuniquémonos con el jefe del establecimiento, que en este caso soy yo, comuniquémonos con el jefe de turno, con el médico de turno, para poder explicarles exactamente quizá alguna emergencia no es emergencia, quizás algún momento se le puede dar la cita, quizás el médico ya está copado de atenciones, pero si es un paciente que requiere atención, se la vamos a dar, ¿no? Entonces, digamos, lo más importante es abrirnos a la comunicación, no pelearnos, porque pelearnos no va a llevar absolutamente no llegamos a nada. Más bien la brecha se abre. Exactamente. ¿No? Tenemos a los visitadores, a nuestros inspectores en salud que van con la bióloga a cargo a la población, recibámoslos. Claro, que se identifiquen lógicamente, claro, y recibámoslos para que nos puedan enseñar. Por ejemplo, hace poco también Municipalidad hizo una campaña, acudir a las campañas, y una parte importante de la campaña es la parte educativa. Entonces, acerquémonos a informarnos, a conocer, ¿no? De mano de quienes saben, de quienes estudiaron para esto, exactamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Así es, doctor. Te agradecemos mucho por haber estado en el programa. Esperamos en otro momento estar conversando un poco más sobre esto. Ojalá que sea así. Y para que la población, sobre todo, que va a ser la gran beneficiaria de todo esto, ¿no? Porque no solamente se trata de entrevistarlo a usted como responsable del centro de salud, sino también o nosotros por estar acá frente a una cámara, sino que lo que pretendemos es que la población realmente no solamente tome conciencia, sino que accione también, que accione, fundamentalmente que accione. Todos esos mecanismos que lo tienen por ahí como oportunidades, ¿no? Las campañas que hace el centro de salud, la campaña que hace la Cruz Roja, la campaña que hace la policía, eso, ¿no? Pero a veces como sociedad nos falta un poquito. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias a usted y a toda la población también por escucharnos. Estaremos por acá en otra oportunidad para poder seguir compartiendo información y aprendizaje. Bien, doctor, muchísimas gracias. Amigas, amigos, ha sido la entrevista con el doctor Jonathan Espinosa Córdoba. De tal manera que esperamos que esto no caiga en saco roto, sino que hay que tomar en cuenta todo lo positivo que se puede haber conversado. Nuevamente les expresamos a ustedes nuestro agradecimiento por estar en sintonía y esperamos que todo lo que se ha dicho por acá por parte del profesional especializado para ese tipo de cosas se tomen en cuenta. Vamos a ir a una pausa y luego estamos volviendo.